Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor para una vez más reconocer la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, el versículo del 22 al 24 nos dice así. Está hablando de la última cena. La última cena, cuando Jesús está reunido con sus discípulos, y nos dice lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio diciendo: tomad, esto es mi. No me dejen solo, ¿esto es qué? Mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Luego dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella. ¿Cuántos? Bebieron todos de la copa. Y luego explicó él y les dijo: esto es mi sangre. ¿Qué dijo Jesús? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, el Señor Jesucristo, al reunir a sus discípulos, constituyó lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Y esa cena anunciaba lo que Él iba a pasar momentos más adelante, horas más adelante. Entonces Jesús les explica: este pan que yo parto va a ser mi cuerpo partido por amor a ustedes. Y esta copa de vino llena, ¿sí?, de la vid, es de color aún púrpura. Esta copa representa mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos, hablándole de que Él iba a pasar en el sacrificio, que Él iba a pasar, iba justamente a enfrentar el derramamiento de su sangre. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:14 lo siguiente: que justamente nosotros tenemos redención por la sangre de Jesús, el perdón de pecados. Efesios 1:7 también lo repite y dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El tema de la sangre de Cristo en la Biblia es de suma importancia, porque habla del sacrificio del Señor. Y cuando hablamos de redención, estamos hablando de algo muy importante. Redimir significa comprar con precio. La palabra redención justamente tiene que ver con eso. Es comprar de nuevo. Redimir significa pagar para obtener la libertad de un esclavo, un cautivo. La sangre de Cristo sería derramada para redimirnos, para comprarnos, para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Entonces, la palabra de Dios nos coloca. Hay una historia muy linda que a mí me gusta siempre. Se cuenta que hay un niño que es creativo, el niño, y tiene habilidad para hacer manualidades. Y él creó y construyó un barquito. Y él, al construirlo, se esforzó, le puso todo el cariño, le puso toda la atención, toda la diligencia, y creó su barquito. Cuando ya estaba listo, se lo llevó al río. Y entonces dijo: voy a probar mi barquito. Y lo colocó en el río, y lo tiraba y lo volvía y lo cogía. Lo tiraba y lo volvía y lo cogía, hasta que el barquito se soltó, se liberó y se fue. Y el niño era atrás, persiguiendo a su barquito por
poquito ahí detrás del río, pero el río corría más rápido. Entonces él perdió su barquito. Lo perdió. El niño se fue muy triste a la casa, muy conmovido por su pérdida. Y una semana después salió al pueblo donde él vivía. Y cuando va al pueblo, va a una tienda y se encuentra que su barquito estaba exhibido en una vitrina. Y entonces él se alegra y va donde el vendedor, el dueño de la tienda, y le dice él: ese es mi barquito, yo lo construí. Y el tendero le dijo: pero yo me lo encontré, ahora es mío, y ahora tienes que pagar el precio para volverlo a recuperar. Entonces el niño, preocupado porque quería recuperar su barquito, se fue a la casa, le dijo a su papá, le dijo a su mamá, le dijo a su familia, y entre todos lograron reunir una gran suma de dinero. Y se fue el niño con esa gran suma y se fue al tendero. Cuando llegó le dijo: mire, aquí está, ¿cuánto vale el barquito? Y el tendero le dijo: vale 50,000. Le dijo: le doy 100,000. Y el tendero dijo: wow, pues vale 50,000, pero si me da 100,000, páselo para acá. Y el niño lo cogió en sus manos y le dijo: ahora te tengo de nuevo. Yo te creé, yo te construí, y ahora yo pagué el precio para volverte a tener. ¿Sabe qué ilustra esta historia? Lo mismo que hizo Dios con su vida y con mi vida. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él fue el que nos formó. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No fuimos el resultado del azar. Nosotros no somos resultados de la evolución. Somos resultados del amor, de una inteligencia superior maravillosa. Dios te tenía en mente a ti y a mí. Él te creó, Él te formó, Él desarrolló en el vientre de tu madre. Él te creó, Él te formó. Él te dio los músculos que tiene, los huesos que tiene, la mente que tiene, los ojos que tiene, las orejas que tiene. Dios te dio los órganos que tienes. Él lo formó. Pero ¿sabe qué pasó? Aunque Él los creó y aunque Él los formó, así como el niño para el barquito, Él nos dio libertad, libre albedrío. Nos fuimos y nos perdimos y nos alejamos de Él. Y llegamos a una corriente y nos perdimos y llegamos a la confusión. Pero ¿sabes? Por eso Dios, cuando vio eso, dijo: yo tengo que enviar a mi Hijo Jesucristo. Yo tengo que recuperar lo que yo construí, lo que yo formé, lo que yo creé. Yo tengo que recuperarlo. Por eso Dios se hizo carne en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para comprarte a ti y a mí. Así como el niño fue a la tienda y le dijo: este barquito yo lo creé, yo lo construí, es mío, yo lo quiero comprar y voy a pagar el precio que sea por recuperarlo. Eso mismo hizo Jesús contigo. En la cruz del Calvario dijo: yo pago el precio por él, yo pago el precio por ella, yo me amo, yo la quiero tener contigo, quiero tenerla cerca de mí, y pago el precio, y pagó el precio derramando la sangre, pagó, te redimió, te liberó, y ahora se es parte de él. Cuando dicen amén. Dios como el niño también puede decirte: ahora eres mío doblemente. Eres mío porque te creé y eres mío porque te redimí. Ahora sí hay un aplauso que le caliente la mano. Él te compró con precio de sangre. Y eso es lo que enseña la palabra. Ahora bien, cuando hablamos de que Jesús derramó su sangre por lo menos en 5 ocasiones con propósito. Jesús derramó su sangre en Getsemaní. Recuerde que él, cuando estaba orando en Getsemaní, tenía
recibir todo el pecado de nosotros en la cruz, que Él decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la Escritura que era tanta la presión que los vasos de todo su rostro, donde estaban las ¿Cuánto le puedes decir a Santiago que Daniel me está pidiendo para que Santiago baje la emisora de de la presión y sudó Está ahí sangre, sentado? y la sangre cayó en la tierra. Y eso tenía justamente una aplicación, porque la sangre que Jesús derramó en Getsemaní era para quitar la maldición de la tierra. Ahí empezó el derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre ante el juicio de Pilato para quitar la maldición del diablo. El diablo se empoderó de todos los gobernantes, de Herodes, de Pilato, de los líderes religiosos. Pero cuando ellos fueron y hicieron derramar su sangre, no le llegan a la en medio de ese juicio injusto, era para quitar la maldición de Satanás que caía sobre todo este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Jesús derramó su sangre en los latigazos. 39 latigazos le pegaron a Jesús en su costado, en su espalda. Y cada latigazo que le pegaban al Señor era para eliminar la maldición de la enfermedad que tanto nos aqueja la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos cantando: la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús también nos sanó, también nos transformó, también nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Jesús derramó su sangre en las calles de Jerusalén. A Él le tocó que llevar el madero en sus hombros, le tocó que transitar por toda Jerusalén e ir regando su sangre en las calles ante la vista de miles de pobres que habían sido esclavizados. Para que la sangre de Cristo corte la maldición de la ruina y de la esclavitud de este mundo. Jesucristo derramó su sangre sobre el madero del Calvario. ¿Se acuerda? Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba colgado en la cruz, vinieron los soldados a revisar si Él ya estaba muerto, y le tenían la costumbre de quebrarle los huesos a los crucificados. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que sus huesos, vieron que Jesús estaba muerto y no vieron necesidad de quebrarle los huesos. Porque eso estaba profetizado por Jesús, que no le quebrarían un solo hueso. Pero ¿sabe qué hizo el soldado? El soldado con una lanza y se la atravesó en el costado. ¡Bra! Y dice la Escritura que cuando sacó la lanza, le atravesó su costado y salió sangre y agua. Salió de ahí en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre en el Calvario para eliminar la maldición de la muerte que caía sobre nosotros. Estando el muerto, su sangre ahora nos libra a nosotros de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de la muerte y la condenación final. Jesucristo derramó su sangre. Yo quiero decirte en esta hora que todo aquel que tiene la sangre que lo redimió, entonces tiene la tierra, tiene una mente, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene una vida redimida por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Vamos a decir amén. Denle aplausos a la sangre, el sacrificio del Señor. ¿De dónde provino la sangre del Señor? ¿De dónde salió la sangre de Cristo? Pero tendríamos muchísimo que hablar de ello, pero hoy quiero centrarme solamente en una parte donde brotó la sangre de Cristo. Su sangre brotó de su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Su sangre brotó ¿de dónde? De su cabeza. Eso dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Dice la palabra del Señor que el primer lugar, uno de los primeros lugares donde empezó Jesús a derramar su sangre fue la sangre de su cabeza. En Getsemaní, inmediatamente lo llevaron arrestado. Dice la palabra de Dios que le colocaron una corona de espinas
Le colocaron ¿una qué? Una corona de espinas. La corona de espinas se la colocaron en la cabeza. Yo quería como ilustrarlo el videito está, por favor, donde ustedes se acuerdan de esas escenas donde a Jesús lo llevan ante Pilato y lo llevan al juicio, y lo primero que hacen los soldados es quitarle a Jesús sus vestidos, y lo que hace entonces, dice que le comenzaron entonces a colocar la corona de espinas, y se burlaban del Señor, le decían ave rey de Israel, le tiraron una cuestión, un manto púrpura, que eran los que vestían los reyes, un pedazo, se lo tiraron y luego le colocaron una corona de espinas. Las espinas, dicen los estudiosos, era una corona de una zarza que se daba en Israel en el desierto, que tenían un promedio de entre 3, 5 y hasta 7 pulgadas. Estamos hablando de 5 centímetros, de 7 centímetros y hasta de 10. Una zarza, y ellos colocaban ahí y apretaban, ¿cierto? Para justamente, ya podemos cerrar esa puertita, dice que le apretaban la corona en la cabeza, y entonces al empezar a apretar la corona, dice la escritura que comenzaron a pegarle, le pegaban con los bastones. Le pegaban ahí en la corona, en la cabeza. ¿Para qué? Para que se apretaran las espinas. Ahora imagínense esas espinas atravesando la sien del Señor, atravesando la frente del Señor, la parte de toda su cabeza, y atravesaba todo, ¿cierto? Su cabeza, y la sangre comenzó a metérsele en los ojos al Señor. La sangre de Cristo fue derramada en sus cejas, sus pestañas. La sangre de Cristo comenzó a llenarle el rostro. La sangre de Cristo le comenzó a correr en las mejillas. La sangre de Cristo le llegó a Jesús a la nariz. Su barba fue impregnada de la sangre que estaba derramando por la corona y los golpes que le daban. La sangre de Cristo le llegó a la boca. Jesús, su rostro quedó totalmente lleno de la sangre que brotaba en la cabeza. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque usted o un ser humano puede vivir sin una mano. Un ser humano puede vivir sin una pierna. Un ser humano puede vivir sin un riñón, pero jamás podrá vivir sin una cabeza. Gracias por lo menos. ¿Cuántos trajeron la cabeza? Si no me cree, el ser humano puede vivir sin un ojo, sin una oreja. El ser humano puede vivir sin esposa, sin esposo, sin hijos, pues no puede vivir sin una cabeza. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Jesús derramó su sangre de su cabeza, oigo esto, una aplicación para redimir tu cabeza. Cada parte en la que Jesús derramó su sangre tenía el propósito de redimir, de liberar, de comprar una parte tuya para la adoración y el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque primero que todo, en la cabeza está el centro de los pensamientos. ¿Qué hay en la cabeza? El centro de los pensamientos. Y a él le interesaba comprar el centro de los pensamientos. Porque dice la palabra de Dios que como una persona es en su manera de pensar, así es esa persona. Desarrolla esa forma de ser. En otras palabras, el pensamiento domina la vida, lo que siente y lo que hace.
Y cuando Jesucristo estaba derramando su sangre de la cabeza, estaba queriendo redimir la cabeza de cada uno de sus hijos, comprarla, rescatarla. Y entre tantas cosas, usted se ha dado cuenta que con la cabeza es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente nadie puede vivir justamente sin una cabeza que esté completamente redimida por la sangre de Cristo. Porque es el centro de pensamiento. Hay personas que uno se da cuenta que tienen una cabeza extraordinaria, dominan hasta 20 idiomas. Imagínense, ¿qué lío uno para hablar dos? A mí me preguntan, ¿usted qué habla? Yo hablo español más o menos y lenguas. Y no sé si las lenguas las hable bien. Porque ni me entiendo hay veces. Lenguas angelicales. Pero hay gente que de su cabeza tiene la capacidad de hablar hasta 20 idiomas. Hay personas que de su cabeza, por su cabeza, el hombre llegaba a la luna. Por la cabeza de unos cuantos, entonces la señal de radio, de televisión llega a todo el planeta. El centro de pensamiento. Por eso cuando Cristo está derramando su sangre en la cabeza, ten en mente, Cristo redimió tu cabeza, derramó la sangre de su cabeza para que tu cabeza tenga pensamientos de bien. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Jeremías 4:14. Dice la palabra de Dios: lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La sangre de Cristo vino para redimir nuestra cabeza, para liberarnos de todo pensamiento de iniquidad. Sí, es verdad, para lavar nuestra mente de pensamientos de maldad, para que ahora esos pensamientos de maldad sean transformados por pensamientos de bien. Como dijo el apóstol Pablo, en esto piensen los hijos de Dios, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza. En esto tienen que pensar los hijos de Dios. Pero ¿cómo empezamos a pensar así? Cuando la sangre de Cristo redime nuestra cabeza. Por eso dice la palabra de Dios también en Jeremías 29:11, un texto que les gusta muchísimo. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros en ti que esperáis. Cuando el Señor redime nuestra cabeza, nos da pensamientos de paz, nos da pensamientos de esperanza. Nos da pensamiento. Cuando la sangre de Cristo ha redimido nuestra cabeza, se van los pensamientos tormentosos. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús. Se van fuera los pensamientos tormentosos, se van fuera los pensamientos de desorden, se van fuera los pensamientos de maldad, y comienzan a surgir pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de esperanza, pensamientos de que algo de Dios va a pasar a tu favor, de que tú estás con el Dios vivo y verdadero, y por estar con Él te va a ir bien, te va a ir bien en lo que emprendas, te va a ir bien con tu familia, te va a ir bien en la crianza de tus hijos, te va a ir bien mientras camines con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los pensamientos de nuestra cabeza son redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Como lo dice en Proverbios 15:26, dice la palabra de Dios: abominación son al Señor los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Yo no sé ustedes, pero yo luché muchísimo con mi cabeza, hasta que entendí que Jesucristo había derramado la sangre de su cabeza justamente para redimir la mía. Y empecé a decir: la sangre de Jesús tiene poder.
Yo echo fuera los pensamientos de maldad. Yo echo fuera los pensamientos malignos. Yo echo fuera los pensamientos que me dañan a mí, que quieren dañar a mi esposa, que quieren dañar a mis hijas, que quieren dañar a la gente que amo. Echo fuera los pensamientos de maldad y recibo por la sangre de Cristo pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos santos, para que de esta manera yo me pueda conducir delante de Dios, delante de mi familia, de la iglesia y de la sociedad. Que alguien me diga amén a eso. Denle aplausos al Señor si usted cree en el poder de la sangre. El poder de la sangre redimió. Cristo, diga conmigo, Cristo redimió mi cabeza. Sí, Cristo redimió mi cabeza. Él la compró con precio de sangre para hacer una transformación desde ahí. Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, en la cabeza están todas las ideas y los planes. ¿En dónde están las ideas y los planes? En la cabeza. Por eso Jesucristo derramó su sangre desde la cabeza. La espina, los golpes que le propiciaron al Señor, era con el propósito de que esa sangre quebrara algo de nosotros y que esa parte viniera a hacer pertenencia del Señor. Ahí están las ideas y los planes. En la cabeza surgen ideas y planes buenos o malos, positivos o negativos. Las cabezas no redimidas. Por eso es que una persona que tiene su cabeza, pero su cabeza no ha sido redimida, por eso hace planes malos. Por eso es que ustedes, los varones que están casados, cierto, sabemos que sin la cabeza redimida, ¿cuál es el plan de un hombre casado que no tiene la cabeza redimida? Ser infiel a su esposa. Está planificando cómo enamora a la secretaria. Está planificando cómo enamora a la amiga. Está planificando cómo logra conquistar a esa mujer ajena. Pero una cabeza redimida tiene una batalla. Alguien diga amén a eso. Una cabeza redimida dice no. Mi cabeza la compró el Señor. Yo no puedo aceptar planes de infidelidad en mi cabeza. Yo no puedo aceptar planes de adulterio en mi cabeza. Yo tengo que aceptar planes de volver con mi esposa, de amar a mi esposa, de ser fiel a mi esposa. Tengo que hacer planes para reconquistar a mi esposa. Tengo que hacer planes para volver su corazón al mío. Que me diga amén a eso. La manera de pensar de un redimido cambia cuando nosotros creemos de que Cristo redimió nuestra cabeza. Cristo redimió nuestra cabeza. Oído esto. Sí, nosotros debemos de saber que las cabezas no redimidas siempre van a ser planes para el mal. Por eso es que hay tanta música dañina, porque las ideas brotan de cabezas no redimidas. Cabezas que tienen letras que ensucian a la sociedad, que ensucian a la niñez, que ensucian a la juventud, que la oprimen, que la esclavizan, que la llevan a la maldad. Pero una cabeza redimida canta alabanza. Todos me oyeron. Una cabeza redimida tiene mentalidad de adorador, una mentalidad que dice: yo necesito más alabanza de mi mente, necesito exaltar a Cristo, y a través de las alabanzas que voy a dirigir en el ambiente de mi casa. Alguien diga amén a eso. Una cabeza redimida cambia, está formada. ¿Se acuerdan? Una cabeza redimida hace planes para mantener su hogar bien. Una cabeza redimida hace planes para ganar almas. Una cabeza redimida hace planes para extender el reino de Dios. Una cabeza redimida hace planes para progresar de la mano de Dios. Eso hace una cabeza redimida. Sí. Si usted se da cuenta, la Biblia está llena de gente que hizo planes malos. ¿Y cuáles fueron los planes malos? Caín. La palabra de Dios me enseña en 1 Juan 3:12, dice: no como Caín, que era del maligno y
mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín ideó y planeó matar a su hermano porque no tenía una cabeza redimida. Amán, dice el texto en Esther, dice la palabra de Dios 9:24, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Las buenas y las malas ideas y los planes vienen de la cabeza. Por eso tenemos que tener cabezas redimidas por la sangre de Cristo. Cuando usted revisa la palabra de Dios, Faraón hizo planes para mantener esclavizados al pueblo de Dios. Herodes hizo un plan para destruir al nuevo rey y mató a miles de niños. Pero así como hay gente que tiene malos planes, también Dios está levantando una iglesia con su cabeza redimida, que tenga ideas, que tenga planes de bendición. Cuando dicen amén. Noemí hizo un plan para que su nuera fuera prosperada. Bendiga a la suegra en el nombre de Jesús. Dígame amén de verdad. Noemí tomó a su nuera, la dirigió hacia Dios. Eso es lo que tiene que hacer una suegra: llevar a su nuera a los caminos de Dios, a que se acerque al Dios de Israel. Y no solamente eso, de Noemí salió el plan y la idea de que Ruth, siendo una mujer pobre, siendo una mujer indocta, sin estudio, siendo una mujer triste, una mujer que estaba sufriendo fracaso, por el plan y la idea de Noemí, su nuera terminó siendo una mujer próspera, terminó siendo la mujer de un hombre bueno, terminó siendo la mujer, dígame algo. Wow. Bueno, y eso también funciona al revés. Las nueras, las suegras que oran por sus yernos. ¿Cuántos dicen amén? El profeta de hace 8 días que estuvo el pastor también, el profeta, él es un testimonio. La suegra no hacía sino orar por él, no por la hija, porque el malo era él. Claro, mientras más malo, más oración necesita. Aló. Y él nos contaba, ¿no? Después vino a almorzar y decía: mi suegra me la montó. Y mi suegra oraba por mí, ayunaba por mí, me declaraba palabras, hacía pactos para que Dios me salvara. Mi suegra. Y él dice: a mí nadie me predicó el evangelio. Un día yo sentí que mi vida estaba mal. Claro, era un jugador famoso, tenía plata, era mujeriego, con trago. Y un día fue a una iglesia cristiana, tomó los datos y dijo: voy a ir. Y fue sin que nadie lo invitara, fue a la iglesia, se sentó, hicieron el llamado, él entregó su vida a Cristo. La sangre de Cristo redimió su cabeza. Todos dicen amén. Y él se entregó a Cristo, Dios lo transformó, Dios lo convirtió en un hombre de bien, Dios transformó su matrimonio, Dios transformó su familia, y ahora Dios lo está usando en las naciones de la tierra. Dando la gloria a Dios por eso. Dios puede hacer eso con cualquier persona. Denle aplausos al Señor, por favor. Abraham y Jocabed, los padres de Moisés, hicieron un plan para proteger a Moisés, para que él fuera libertador. Mardoqueo hizo un plan para mentorear a la joven, para que llegara a ser reina. Pablo hizo un plan para llevar el evangelio a las naciones. Y yo te bendigo en esta mañana. Tu cabeza está rendida y tú harás un plan para tu vida, porque tienes ideas y planes rendidos que van a traer bendición a tu casa, a tu familia, a tu pañal en Cauca, y a las naciones de la tierra. Que alguien me diga amén. Denle aplausos al Señor si usted lo cree. Tercero, en la cabeza está la imaginación y la creatividad. Por eso Cristo derramó su sangre de su cabeza, porque Él quería redimir tu cabeza y la mía. Quería comprar
imaginación y la creatividad, la invención, esa capacidad para conseguir proyectos, para hacer creaciones innovadoras. Lo que no se ha producido, se va a producir de tu cabeza. Que me diga amén, de verdad. Que Dios en esta mañana active los poderes de la creatividad, los poderes que den soluciones, que den respuestas. Tengo una palabra para alguien. Está bien que llores, está bien que busques la lástima de los demás, pero eso no te va a traer soluciones. Lo que te va a traer soluciones es una cabeza redimida, es una cabeza lavada por la sangre, donde Dios te permita tener entonces creatividad para solucionar los problemas difíciles que te vienen a tu vida. Que alguien me diga amén a eso. Ahí es donde está la clave de todo de nuestras vidas, lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que saber que una cabeza redimida es muy diferente a una cabeza llena de pecado. Usted no tiene una cabeza llena de aserrín, como decían las abuelas. Mi abuela era así. Cuando ella veía que uno estaba como haciendo muchas cosas malas y repetidas, dice, le cogía a uno la cabeza y se la hacía así. A ver, ¿qué tiene ahí adentro en esa cabeza? ¿Tiene aserrín? Así no es con los hijos de Dios. Tu cabeza fue redimida. Esa cabeza tiene, oído esto, esa cabeza tiene imaginaciones, tiene creatividad, tiene innovaciones que no han surgido, que no han florecido, pero con el poder de la sangre van a salir, van a fluir. Es parte del desarrollo del proyecto que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo imaginación. Hay mucha gente que su imaginación está manchada por el pecado. Lo único que hacen es imaginarse mujeres, ¿sí? Llegando a su vida. Lo único que hacen es imaginarse estar con una y otra mujer. Cuando hay una cabeza redimida, uno se imagina pasar hasta los últimos días con la mujer que Dios le dio. Yo me imagino llegando a los años que Dios me dé, a los 80, a los 70, a los que Dios tenga. Yo quiero llegar con la misma mujer a los 80. Yo quiero llegar, yo me imagino cómo seré yo viejito. Yo me imagino cómo seré yo predicando el evangelio todavía. Sí, cuando fue me mandaron un video de mi papá. Mi papá tiene ya 73 años ya. Y él está cantando a Dios, le estaba cantando a Dios. Ahí estaba adorando a Dios. Y yo me imaginé cuando yo tenga 73, cómo yo quiero seguir adorando a Dios. Tú no tienes que imaginarte cómo te vas a salir de los caminos de Dios. Tú no tienes por qué estar imaginándote cómo es tu vida sin Dios. No, tienes que estar imaginándote cómo es estar más cerca de Dios, cómo es adorando más a Él, cómo es estar más lleno de Dios. Yo me imaginé antes de venir a este culto que alguien iba a salir redimido, que alguien iba a salir quebrantado, que alguien iba a salir transformado, que alguien iba a salir aquí sanado por la sangre de Jesús. Yo me imaginé que en este culto alguien se va a levantar y va a tomar la sangre de Cristo en serio y va a recibir su libertad para darle gloria a Dios. Que me diga amén a eso. Hay que imaginarse por la sangre de Cristo. Imagínate a tus hijos viviendo a Cristo. Imagínate a tu cónyuge adorando y sirviendo a Dios. Imagínate a tu esposo, a tu esposa orando contigo, intercediendo contigo, quebrantado en la presencia de Dios contigo. Que alguien me diga amén a eso. Yo me imagino a mis hijas adorando a Dios. Yo me imagino a mis hijas tocando piano, tocando guitarra. Yo me imagino ellas exaltando el nombre de Dios, llevando a la nueva generación a la presencia de Dios. Yo no sé cómo te imaginas, pero la imaginación que estás recibiendo no es una imaginación humana, es una imaginación que viene por la sangre de Cristo. Él te limpió tu cabeza para que te imagines lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando dicen amén. Yo no sé si usted es empresario, si usted es un hombre o una mujer de negocios, cómo se imagina su negocio, cómo se imagina su tienda. Usted se le imagina sin gente, se le imagina sin clientes, se le imagina perdiendo, se le imagina cerrando. Pues esa es la
imaginación de una cabeza no redimida. Una cabeza redimida imagina su tienda, su negocio, llegando gente, preguntando por sus productos. Una persona que tiene la cabeza redimida se imagina que su profesión va a salir adelante, que Dios le dé esa herramienta y que Dios te va a dar una provisión para ti y para tu casa. Yo le hablo a gente que tiene la cabeza redimida. La gente del mundo no tiene la cabeza redimida y por eso piensa que no sirve de nada estudiar. Por eso se imagina que no sirve de nada ir a la universidad, que no sirve de nada. No, el que tiene la cabeza redimida dice: no, Dios ha estado conmigo antes de nacer. Dios me formó. Y si Dios quiso que yo estudiara esto, y si Dios me dio la provisión, y si Dios me dio la sabiduría, yo me imagino que muy prontamente Dios me va a abrir una puerta, Dios me va a abrir un camino, y yo sé que Dios me va a colocar en el lugar que Él quiere que yo esté. Yo me imagino en la iglesia, en los cargos públicos. Yo me imagino que algo grande viene para acompañar. Yo me imagino un avivamiento. Yo me imagino el día que el Espíritu de Dios se derrama sobre esta ciudad. Yo me imagino que ya no solamente será necesario que digan amemos de Cristo a la gente, no. Yo me imagino que el Espíritu de Dios se pueda derramar en esa cárcel, se pueda derramar en las clínicas, en los hospitales, en los barrios, en las plazas, en las avenidas, en los pueblos, en los campos, y el Espíritu Santo los venga y los toque, y los convenza de pecado, y los guíe al arrepentimiento, y los lleve en capaz a las iglesias cristianas que están diciendo: ayúdame, necesito salvación, ayúdame, necesito ser bautizado, ayúdame, necesito conocer de Cristo. Yo me imagino que un día Dios tiene atentado para esta ciudad de esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? Cuarto lugar, en la cabeza está el aprendizaje. Por eso Cristo derramó su sangre de la cabeza. Porque en la cabeza Él quería redimir la cabeza de sus hijos, de sus hijas. Porque ahí está el aprendizaje. No se puede aprender a bailar. No se puede aprender a tocar instrumentos. No se puede aprender a cocinar si no es por la cabeza. ¿Aló? No se puede aprender a construir, no se puede aprender a pintar, no se puede aprender a administrar si no es por la cabeza. Por eso Dios derramó su sangre. Lo primero que empezó a derramar Cristo, su sangre, el primer parte de su cuerpo fue de su cabeza. Porque la cabeza es lo primero que necesita ser redimida por Dios. Necesita ser comprada, rescatada. Entre los redimidos por la sangre no hay brutos. Y hoy otra oportunidad. Los que han sido podidos de tu casa, de tu familia, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, no hay brutos, no hay tontos, no hay insensatos. Entonces no utilicemos esas palabras. En las casas de los redimidos por la sangre de Cristo hay gente inteligente, hay gente capaz, hay gente sabia. La sangre derramada en la cruz, que nos compró, que nos redimió. Usted tiene que saber que una cabeza redimida tiene que entender que nunca es tarde para aprender algo nuevo. No importa su edad. Nunca es tarde para aprender. ¿Por qué? Porque tu cabeza es redimida. Y si tu cabeza es redimida, nunca es tarde para que aprendas un nuevo idioma. Nunca es tarde para que aprendas una nueva habilidad. Nunca es tarde para que aprendas algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien te decía por allí, una persona de mucha edad, que dice: pastor, yo ya estoy feliz, yo ya estoy listo, yo ya no tengo nada más que hacer. Le dije: no, si tu cabeza es redimida, nunca es tarde para aprender un
nuevo mensaje de Dios y dárselo a su generación y dárselo al que tenga que dárselo. ¿Cuántos me dicen amén? Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para conseguir para aprender a manejar una nueva herramienta. No le creas a la mente no redimida. No le creas, porque hay una lucha interna en nuestras vidas que nos dice que no se puede, que ya es tarde, que no vas a poder. No, cree a la mente redimida por la sangre de Jesucristo, que dice: nunca es tarde para que aprendas algo nuevo de Dios. Nunca es tarde, como dice 1 Tesalonicenses 4:9, para aprender a amar. Dice la Escritura, la palabra de Dios: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Nunca es tarde para aprender a amar. Yo me demoré y apenas estoy aprendiendo, estoy discipulado 3 del amor, que reconozco que todavía me falta amar, pero que estoy aprendiendo, que tú estás aprendiendo. Nunca es tarde para aprender a amar. A pesar de tus experiencias malas, difíciles, de traición, que te dañaron, nunca es tarde para volver a aprender a amar. Con el amor ahora de Dios, con el amor de Dios, que es el perfecto, que es el verdadero, que no está contaminado. ¿Cuántos dicen amén? Nunca es tarde para aprender, como dice Hebreos 5:8, a obedecer. Dice la palabra de Dios: y aunque Jesucristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nunca es tarde, no te desanimes. Caíste en desobediencia con Dios, te tengo buenas noticias, hay una nueva oportunidad. No estás descalificado, Dios te va a enseñar y tú vas a aprender a obedecer. Eso es como los niños. Los niños, nosotros les enseñamos, queremos que ellos caminen. Yo recuerdo cuando cogía a mis hijas y les colocaba una toalla aquí en la cintura y las colocaba y les quería enseñar que ellas aprendieran a caminar, y yo creía que ya estaban listas, ¿cierto? Y les quitaba la toalla, y cuando les quitaba la toalla, ¡pum!, se caían. Y volvía y las cogía, otra vez recogía la toalla y con sus piernitas hasta que la soltaban. Qué alegría cuando uno ve a sus hijos caminar, cuando aprendieron a caminar. ¿Cuántos se acuerdan de esa hermosura? Y cuando ya caminan, aprendieron. Pregunta: ¿el que aprende a caminar nunca más se cae? ¿Aló? Sí se cae. Por eso es que nosotros, la iglesia, no fuimos llamados a juzgar al caído. Por eso es que la iglesia no fuimos llamados a señalar al caído. La iglesia fuimos llamados a levantar al caído. Fuimos llamados a restaurar al caído. ¿Cuándo dicen amén? Por eso nunca es tarde de aprender a obedecer al Señor, y nunca es tarde tampoco para aprender, como dice la palabra de Dios. Entonces, a la obediencia en la cabeza. Quinto lugar, sigamos, ¿verdad? En la cabeza está la memoria. ¿Qué está en la cabeza? La memoria. Por eso Cristo derramó su sangre de la cabeza, para poder redimir nuestra cabeza. Porque en la cabeza está la memoria. Está la capacidad para no olvidar. Está la capacidad para recordar. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que hay que recordar. Lucas 22:19 dice: por eso Jesús dijo a los discípulos, les pudo decir: mire, cuando ustedes vayan a hacer esto, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme, no me olviden. Y el Señor insistía: una cabeza redimida no se olvida de lo que Cristo hizo por él. Una cabeza redimida jamás olvidará lo que Jesucristo hizo por él. El haber ido a la cruz, el haber derramado su sangre, el haber entregado su vida, jamás se va a olvidar de lo que él pagó para volverlo a rescatar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista decía en el Salmo 103:
Dice la palabra de Dios, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Versículo 2, por favor, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides, ¿y no qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo estoy delante de una iglesia que tiene la cabeza redimida. El que tiene la cabeza redimida no olvida ninguno de los beneficios de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Versículo 3 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, tú que me escuchas a través de la radio, haz memoria, acuérdate y no te olvides del Dios que perdona todas tus iniquidades. No te olvides del Dios que sana todas tus dolencias. No te olvides del Dios, versículo 4, que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que lo que no me quiero olvidar, es de dónde me sacó el Señor. Si hay algo de que no me quiero olvidar, es de dónde me sacó el Señor. Y cada vez que veo que mi corazón está mal, le digo, Espíritu Santo, regrésame. Recuérdame, ¿de dónde me sacaste? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Recuérdame de dónde me sacaste. No quiero olvidarme. Han pasado 24 años de que recibí a Cristo. Pero no me quiero olvidar de dónde me rescató el Señor. Del hoyo tan profundo y oscuro que me rescató el Señor. No quiero olvidarme, ¿sabes por qué? Porque el que se olvida pierde. Si hay un ancla para el creyente perseverante, es estar recordando de dónde lo sacó el Señor. A mí me sacó del pozo de la desesperación, a mí me sacó del pozo de la droga, a mí me sacó del pozo del alcoholismo, a mí me sacó del pozo de una vida sin sentido, a mí me rescató de un hoyo horrible, tenebroso, oscuro, de no tener significado, de no tener razón de existencia. A mí me sacó del hoyo del dolor, de la amargura, de la tristeza. A mí me sacó del hoyo de la incredulidad. ¿De dónde me sacó el Señor? Oh, Rama, el día en que nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, perdemos mucho, perdemos sensibilidad, perdemos amor, perdemos gratitud, perdemos alabanza, perdemos poder. Pastor, yo estoy al frente también de una generación que por la gracia de Dios ha vivido en hogares cristianos. Pero también aquí el Señor te rescató. Aquí también el Señor te sacó del hoyo. Del hoyo de la condenación eterna y el infierno eterno. Del hoyo de haber podido llegar a tener unos padres no cristianos y haber tenido y experimentado tal vez lo que es la destrucción de un hogar. El Señor te rescató de eso. Porque hay que mirarlo en nuestras vidas, pero también en el contexto de nuestras vidas. Por eso el salmista decía, la cabeza redimida es una cabeza que hace memoria de todos los beneficios del Señor. Él fue el que rescató el hoyo de tu vida. Él es el que corona de favores y misericordias tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Como lo dice el salmista en Salmo 77:11, dice la palabra de Dios también. Hagamos justamente esa memoria. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas. El que tiene una cabeza redimida se acuerda de las obras maravillas del Señor. Yo no sé si el Señor haya hecho una maravilla en ti, una obra en ti. Yo creo que si tú estás aquí es porque Dios la ha hecho.
¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? De mi primer amor. ¿Cómo olvidarme de los primeros cultos a los que fui? Y me quebrantaba ante la presencia de Dios. Y no me importaba la vida del pastor, no me importaba la vida de la líder, me importaba Cristo. Cristo, lo que me importaba era Él. Como lo decía el salmista decía en el Salmo 71:16, dice: bendigamos hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. Una cabeza redimida hace memoria. No se olvida de quién es Dios en su vida, que Él fue el que nos justificó, que nosotros fuimos culpables, pero Él nos declaró inocentes a través de su Hijo, que nos merecemos la condenación eterna, que nos merecemos el infierno, pero por la justicia de Jesucristo fuimos salvos por la gracia de Dios. ¿Cómo olvidar? Finalmente, usted tiene que saber que la sangre de Cristo tiene el poder para hacerte acordar de todo lo positivo. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder para hacerte acordar de todo lo positivo. Que Él es el que perdona, que Él es el que sana, que Él es el que saca del hoyo, que Él es el que renueva. La sangre de Cristo tiene el poder para sacar lo horroroso y que tu memoria no tenga el poder para hacerte volver de donde saliste. Es una lucha aquí. Yo tenía esa lucha cuando recién arranqué el evangelio y decía: yo soy de los que me voy a devolver. Mi mente me jugaba mal a pasar, mi mente no redimida decía: tú no vas a poder con el cristianismo, tú no vas a poder conseguir a Cristo, tú no vas a poder para lograr adorarlo. No, te doy unos meses, te doy un año, pues. Así me hablaba mi mente no redimida. Pero el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo tiene el poder para sacarnos lo doloroso, para sacarnos todo aquello de nuestra memoria que quiera llevarnos a devolvernos de donde el Señor nos sacó. Yo ya no quiero ir allá. Yo no quiero volver a ese hoyo. No quiero volver a ese pozo de desesperación. No quiero volver. La sangre de Cristo tiene poder. Hay alguien que está luchando en su mente aquí, otro que me está escuchando. Yo quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder. Si tú te acercas a esa sangre, si tú te dejas bañar por esa sangre te quitará ese deseo, esa intención de volverte a tu antigua manera de vivir. Él quebranta con el poder de su sangre el deseo de regresar, el pensamiento de regresar. Es este lugar. En la cabeza está el poder de la comunicación. Por eso Cristo derramó su sangre de la cabeza para redimir la nuestra. El desarrollo de la humanidad depende del poder de la comunicación. En la cabeza y por la cabeza usted puede comunicar sentimientos. Usted puede comunicar órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1:27, no me quiero pasar dando este texto porque hoy vamos a darle un merecido al enemigo. ¿Qué dice Marcos 1:27? Mire, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Una cabeza redimida sabe que tiene la autoridad de Jesucristo. Una cabeza redimida sabe que tiene el poder para dar órdenes. Así como Jesús daba órdenes y los espíritus tenían que salir de las vidas de los cuerpos, así
le puede ordenar, le puede mandar a Satanás, a la fuerza maligna: sal fuera de mi casa, sal fuera de mi vida, sal fuera de mis hijos, sal fuera de mi tienda, sal fuera de mi negocio, sal fuera. Y el demonio te tendrá que obedecer, tendrá que irse fuera y dejar libre de opresión. Lo que tú ordenes en el nombre de Jesús, que le diga: hay autoridad en la cabeza oprimida. Una cabeza oprimida puede comunicar afirmaciones. Hay veces el enemigo te va a intentar derrumbar por dentro y te va a querer hacer sentir nada, nadie. Y la gente misma que te rodee tal vez no te va a valorar, no te va a reconocer. Y en ese momento tú tienes que usar el poder de la comunicación de una cabeza redimida. ¿Cómo funciona eso, pastor? Tú tienes que hacer afirmaciones acerca de lo que tú eres en Cristo. Una cabeza redimida dice: yo soy siervo de Dios. Una cabeza redimida dice: yo soy hijo de Dios. Una cabeza redimida dice: yo soy rey, yo soy sacerdote, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, yo soy. Una cabeza redimida dice: yo soy templo del Espíritu Santo. Una cabeza redimida dice: yo soy la sal de este mundo, yo soy la luz de este mundo. Una cabeza redimida dice: yo soy la niña en los ojos de Dios. Que alguien me diga amén a eso de verdad. Una cabeza redimida tiene que pararse y también hacer negación. También tiene que pararse en vez de decir: yo no pertenezco al diablo. También tiene que declarar: yo no voy a fracasar. Otros están esperando que yo fracase, pues se quedarán esperando, porque yo no voy a fracasar. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Finalmente, en la cabeza están los sueños. ¿Qué hay en la cabeza? Están los sueños. Por eso Cristo derramó el primer lugar donde brotó la sangre de Jesús sobre la cabeza, para redimir nuestra cabeza, para comprar. En la cabeza están los sueños. Génesis 37:20 dice la palabra de Dios: ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esto fue lo que hicieron los hermanos de José, un hombre con una cabeza redimida. Dios le había dado sueños en esa cabeza redimida. Y cuando Dios le da sueños a una cabeza redimida, puede venir el diablo, puede venir el infierno, puede venir la envidia, puede venir el que sea a querer matarnos, puede venir la bestia que quiera devorar. Los sueños de Dios jamás morirán. Los sueños de Dios tienen el poder para cumplirse. Por eso tu cabeza debe estar redimida, porque los sueños de Dios no morirán. Los sueños de Dios se cumplirán en ti, preservarán a los tuyos, traerán liberación familiar, hará sobrevivencia. Y aunque intenten matar tus sueños, los sueños de Dios se mantendrán firmes hasta que tú los veas realizar. Cuando dice amén a eso. En la cabeza están los sueños. Daniel 5:12 dice que Daniel 5:12 dice la palabra de Dios: por cuando fue hallado en Daniel mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar.
Dice la palabra de Dios, llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Hay sueños de revelación en una cabeza redimida. La cabeza que está siendo redimida tiene unos sueños de revelación. Y en esos sueños de revelación Dios te da una capacidad para interpretar los sueños tuyos, pero los sueños de otros también. Dios te ha puesto alrededor de gente para que tú interpretes los sueños que Dios les ha dado, para que tú le des el significado correcto de esos sueños. Pero ¿sabes qué? Dios te da una cabeza redimida por la sangre de Cristo para que resuelva dudas. La gente anda con dudas. Hay dudas en la vida espiritual, hay dudas en la familia, hay dudas en la parte económica, pero Dios a una cabeza redimida la ha comprado con la sangre para que resuelva las dudas, para que resuelva los problemas, para que haya respuesta de Dios de su vida. Y esa cabeza es la tuya. Finalmente, la cabeza tiene sueños de victoria. ¿Cuántos tienen sueños de victoria? Hay gente que sueña solamente con cosas feas. Tiene que dormir con la luz prendida. Sueña con la pata sola. Sueña con descabezado. Sueña con Drácula, con Chucky. Oh, llegó el tiempo de tener una cabeza redimida, de tener los sueños de Dios. Yo soñé que tú tenías victoria en estos días. Yo soñé que tú tienes victoria en estos días de tu vida. Este fue el sueño que le ocurrió justamente a Gedeón. Gedeón tenía 300 solamente soldados para enfrentar un ejército de 137,000. Pero Dios le dio un sueño. Y en el sueño dice la palabra, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó el enemigo con esta palabra. Yo estoy soñando que tus enemigos están siendo golpeados y van a caer por la mano de Dios. Se va a trastornar de arriba abajo, se van a trastornar los planes del diablo en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos. Van a caer porque Dios me dio un sueño. En ese sueño yo vi golpeando a Dios a tus enemigos, y cuando Dios golpea hace caer, se destruye, se derriba, se arruina el plan del diablo. Y yo soñé con tu victoria. ¿Qué me venía a ver? ¿Cómo que se entiende? La primera parte de donde el Señor brotó su sangre fue de la cabeza. Y eso tenía un significado. ¿Por qué de la cabeza? Porque la cabeza hablaba de que Él quería redimir nuestra cabeza. Desde ahí se origina lo demás. De ahí se fluye lo demás. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Desde hoy vamos a empezar a caminar con una cabeza redimida. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar a las personas que se van a hacer bautizadas. Por favor. Esta es la bendición de estar con Cristo. Esta es una bendición. Y miren, lo único que hace el Señor es perseguirnos para bendecirnos. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es rechazarlo, aplazarlo. Si no, deja de aplazar tu llamado con Dios, deja de aplazar tu llamado con el Señor. No, es tiempo de que aceptes el llamado. Tú que estás allá en la cárcel, en el hospital, en la clínica, en tu casa, en la finca, en el campo, tú que estás en ese auto, no resistas el llamado de Dios. Dios te está llamando. Él te quiere redimir. Él te compró con su sangre. Vuelve a Él. Conviértete a Él. No a una religión, sino a Cristo el Señor. Yo quiero hacer la oración de la cena.
Porque hay poder en la sangre de Cristo. Levante sus manos, algo tiene que ocurrir hoy en su corazón y en su mente. Hay poder en la sangre de Jesús que Él derramó, estando en Getsemaní, estando en el juicio injusto. La corona de espinas se le enterraron en su mente, se le enterraron en su cabeza, en las sienes. Brotó sangre. Hay poder en la sangre. Brotó sangre de esas espinas que fluyó por amor. Cada gota de sangre gritaba amor por ti, amor por mí. Él nos lavó con su sangre. Hay poder, dígalo con nosotros. Hay poder en la sangre. Lo más hermoso que fue por amor. Alguien está teniendo la visión, alguien está recibiendo una visión, una imaginación de Jesús estando ahí con esa corona de espinas, cómo se le enterraban esos chuzos, cómo se le enterraban esas espinas, le rompía el cuero cabelludo, le rompía su frente, las gotas comenzaron a brotar. Sus venas lloraron por el día, oraban solo de hacer revertir sola. Sus venas lloraron al salir de ese cuerpo bendito. Alguien está teniendo una visión, alguien está teniendo una imaginación divina, cómo le golpeaban con esas cañas, los soldados le golpeaban y le enterraban en su mente, le enterraban en su frente, en su cabeza, en sus sienes. La sangre brotó. La sangre comenzó a recorrer sus cejas. Su sangre comenzó a recorrer sus ojos, sus pestañas se llenaron de sangre. Alguien está teniendo una revelación en ese momento cuando los golpes quebrantaban la piel de su frente, rompían los músculos, rompían los vasos capilares de su frente, de su cabeza, y la sangre comenzó a brotar, y la sangre comenzó a ser derramada. Y la sangre comenzó, los rayos de repente. Esa sangre nos transforma, esa sangre purifica. Esa sangre sana, esa sangre sana la migraña de tu cabeza, chocará. Esa sangre ha recibido tu cabeza, tus pensamientos. Esa sangre te está pasando, esa sangre te está trayendo pensamientos de paz, de esperanza. Fuera los pensamientos de derrota, fuera los pensamientos de maldad.
Renueva tu capacidad de aprender a amar, tu capacidad de aprender a obedecer, a tener a Dios. Esa necesidad de nuestras vidas para buscarte cada vez más, para aprender a conocerte cada día más a ti, Señor. A toda gloria a Dios. Esa sangre, el sacrificio de Cristo está vigente. Voy a pedir por favor que se coloque las manos en la cabeza. Y diga conmigo: Señor, gracias por la sangre que fue derramada desde la cabeza de Cristo para redimir mi cabeza. El Señor, hoy recibo redención en el centro de mi pensamiento. Recibo redención en mi memoria. Recibo redención en la capacidad de comunicación. Recibo redención en mis sueños, en la imaginación, la creatividad. Recibo redención en las ideas y los planes que tú tienes para mi vida. Diga en el nombre de Jesús. Diga: desde hoy voy a caminar con una cabeza redimida por la sangre de Jesús. Y cada vez que el enemigo o que el pecado o que el mundo me quiera atacar con pensamientos malos, dañinos, invocaré el poder de la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. En esta hora toda atadura de tu mente se rompe por el poder de la sangre de Jesús. Toda imaginación dañina se rompe por la sangre de Jesús. Ahora mismo todo sueño perturbador, la sangre de Jesús lo anula. Hay poder en la sangre de Jesús. Los sueños, las imaginaciones de derrota, de fracaso se cancelan, se anulan. En el nombre de Jesús, todo pensamiento perverso de iniquidad que te esté atormentando se va fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús, esa forma de pensar que te está llevando a sentir, que te está llevando a hablar cosas que no son, se cancela, se destruye por el poder de la sangre de Jesús. En esta hora, esos planes y esas ideas de infidelidad, de adulterio, que quieran dañar tu hogar, se van fuera en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, por el poder de la sangre de Jesús, se establece una cabeza redimida, la sangre de Cristo, planes e ideas de un redimido, de cómo mantener su hogar en paz, de cómo mantener su matrimonio en armonía, de cómo mantener su familia en alegría, en felicidad. En el nombre de Jesús comienzan a fluir, de tu mente comienzan a fluir. Ahora mismo en el nombre de Jesús, ideas y planes de bien, ideas y planes de bendición, ideas y planes y estrategias para progresar, para hacer progresar tu vida espiritual, para hacer progresar la vida de tu familia. Ideas y planes de Dios se comienzan a fluir, comienzan a florecer, comienzan a brotar en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Los sueños de Dios se abren camino en tu mente. Los sueños de Dios te visitarán aún estando dormido. Hoy en estos días los sueños de Dios te visitarán. Sueños de preservación, sueños de liberación, sueños de revelación, sueños de victoria. Hay poder. ¿Dónde están los que se van a hacer bautizar?
Mi hija se va a bautizar. Yo soñé con este día. Yo me imaginé este día. Tú tienes que imaginarte el día en que tus hijos se vayan a bautizar. Yo me imaginé este día, mi hija tiene 13 años. Y veníamos orando para que sea el Señor, no uno, no que los pastores o los papás obliguen a sus hijos, sino que ellos tomen su decisión por Cristo. Entonces para mí es un gran honor poder bautizar a mi hija. Delante de la iglesia, delante de los pastores, los líderes, todo lo demás. Mi casa está en bendición. Mi casa está en bendición. La gente que quiere hablar de mi casa está equivocada. En mi casa está el amor de Dios. En mi casa está la presencia de Dios. En mi casa está el temor de Dios. Ellos me han visto a mí orando rodillas por ellos, por ustedes, por todos los hermanos y por esta ciudad, noches enteras, madrugadas. Y yo le dije al Señor, como pastor, para mí, que me poder un día bautizar a mis propias hijas, porque ellas son las que viven conmigo y ellas saben cómo soy yo. Ellas saben si yo soy un buen esposo, ellas saben si yo soy un buen padre. Nadie más que ellas sabe quién soy yo. Y si ella está aquí en la sala bautismada, es porque ella cree que el evangelio que yo predico también lo vivo en tu casa. También lo vivo en tu casa. Yo no lo vivo aquí en la altar. Yo lo vivo en tu casa. Tu esfuerzo porque vivo en tu casa. A las personas que se van a ser bautizadas, la pregunta es sencilla: ¿quién es tu Señor y Salvador? Y ustedes tienen que contestar: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Eso es suficiente para tener entrada al reino de Dios. Seamos muy bonitos. En esos días que me tocaba la hermana, tuve la sensación de que tal vez Dios le iba a llamar a su presencia. A veces uno se levanta con esos viajes misioneros, de pronto no. Le dije, yo si algo me pasa, me voy para el cielo. Yo las quiero ver en el cielo. ¿Y cuál es el camino al cielo? Cristo. Amen a Cristo, adórenlo, profundísima. Es con él solamente. Amén. Debido a que la relación de ella también de hermana de Cristo es mi oveja, mi hijo, tantas cosas que le digo para mí. Mi pregunta para ti, hermano, es: ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Entonces, nosotros como siervos de Dios, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
eso le tocó así, que no fue nada programado. Ella lo estaba orando y pues tomó la decisión de estar aquí en el culto. Amén. Por eso me tocó así también, lunes, porque ¿cómo es el nombre del hermano? Rubén Darío, hermano Rubén Darío, ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Amén. Nosotros entonces como siervos de Dios le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperemos porque falta la cena. Pero si leemos y abrimos a los hermanos que se están entregando al Señor, amén. ¿Cómo es su nombre? Zuleika, hermana Zuleika. ¿Quién es tu Señor y tu Salvador? Amén. Entonces nosotros, como siervos de Dios, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Claro, un matrimonio, qué bendición, el mismo día, inolvidable. ¿Cuánto dice la amén? Matrimonio. Su nombre, Vivian y Andrés. Andrés y Vivian. Bueno, como matrimonio, como familia, les preguntamos nosotros, ¿quién es su Señor y su Salvador? Amén. Tan bueno, ¿no? Jesucristo es nuestro Rey. Esa es una diferencia. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando es familia es así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros como siervos del Señor les bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay poder en Ivonne. Sí, claro, los que se están siendo bautizados pueden cenar, por eso es que quisimos hacer también la cena del Señor, pero te pido un poquito de paciencia, pero vamos a hacer. ¡Ay, la esposa! ¡Qué linda! ¡Qué bendición! Mire, el hombre se portó firme, caminó con cabeza redimida y logró que su esposa viniera. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Mire. Ese es un nombre de Dios. Ese es un nombre de Dios. Un nombre de Dios que lucha por su matrimonio y que sabe que con Dios todo es nuevo y mucho mejor. Qué bendición, la verdad, felicito, gloria al Señor. Ivonne, hermano Ivonne, entonces nosotros hacemos la pregunta: ¿quién es su Señor y su Salvador? Amén. Nosotros entonces como siervos del Señor le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Usted le compartió, su esposa le compartieron, por eso tenemos más policías para más agentes de paz. Amén, gloria a Dios.
Sigamos, hermana. La pregunta es esta: delante de Dios, de la iglesia y aún el infierno entero. Mira esto. ¿Por qué? Porque desde hoy usted queda totalmente separada y consagrada para Cristo. ¿Quién es su Señor y su Salvador? Amén. Entonces nosotros, como siervos de Dios, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, le doy C. Vos me decís cuando le doy C. Le doy control C. La pregunta es esta: ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Amén. Nosotros, como siervos de Dios, entonces le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Diego, la pregunta de esta hermana: ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Amén. Nosotros entonces, como siervos de Dios, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bañado por la sangre de Cristo, hermana Marcela, ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Amén. Nosotros entonces, como siervos de Dios, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, para nueva vida. Hay poder para nueva vida en Cristo. Ahora es un día especial. Es un día especial, mamá y hijo, de bendición. ¿Cómo se llama? Viviana Jesús. Bueno, Viviana Jesús. ¿Quién es su Señor y su Salvador? Amén. Entonces nosotros, como siervos de Dios, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay poder. Pasó. La parte de aquí es toda, según la Biblia tiene que ser toda. Qué pena, pero sí hay que hacerlo como Dios manda. Es toda. No debería Se huyó. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Como es por obediencia al Señor, como debe ser, sumergido totalmente. ¿Cómo es su nombre? Liliana. Mi hermana, ¿quién es su Señor y su Salvador? Amén. Nosotros entonces, como siervos de Dios, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nueva vida, salvación. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para sanar. En el nombre de Jesús. Ahora, el culto está largo, pero ahora vamos a tomar la cena del Señor. Los que se hicieron bautizar primero, los que se hicieron bautizar, nos ayudan los que me mandan a la cena. Y
Y los que se hicieron bautizar, por favor, bienvenidos para que tomen la cena del Señor. Y ahora, Y los demás, ¿dónde están los demás que también nos van a ayudar a servir la cena? Por favor, nos colocamos las parejas que nos van a ayudar, los hermanos, para que podamos tomar la cena y tengamos el completo culto. Gloria a Dios. Ahí va a estar, allá arriba está la otra pareja, allá está el hermano Arturo, miren los de allá arriba pueden tomar los elementos de allá y hagamos la oración. Los que están allá arriba, allá se pueden. Y los que están acá, los que de pronto están acá, vamos a permitir que los que se hicieron bautizar, vengan los que se hicieron bautizar para que tomen la cena y una vez. Vengan y tomen la cena y una vez. eso tendría que ir completamente con el Ya después de tocar al pastor Diego, bautizar a la Isaac. Vaya, tomen los elementos. Eso. Y los demás hermanos, eso, tomen los elementos, por favor, tomen los elementos. ya. Todos tomemos los elementos, los hermanos de aquí también tomemos los elementos de la mesa, por favor. Los hermanos que nos ayudan a servir acá arriba, para que todos tomemos los elementos y vamos a tomar la cena del Señor. ¿Vos apenas te bautizaste? Bendigo a los líderes, bendigo a los equipos de trabajo que aman las almas, que ganan almas para Cristo, que hacen esa tarea ardua de compartir el Evangelio. Gracias, gracias. Dios le recompense aquí y allá en la eternidad. El amor por las almas, el amor por las personas, su tiempo, su esfuerzo dedicado a ellos, el amor, la enseñanza, todo. Dios le recompense aquí y allá en la eternidad. Eso, tomamos los elementos, nos vamos a la música y hagamos la oración. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy otro orden, haciendo énfasis en que a Dios le agrada intensamente la salvación y las personas que toman su decisión por Él. Entonces, esto es por el Señor y también por los nuevos hermanos en Cristo. Son bienvenidos a la familia de la fe. Tienen todos los derechos como hijos de Dios y tienen todos los derechos como miembros de la iglesia de participar de sus beneficios. Entonces, ya todos tenemos nuestros elementos, hagamos la oración. Padre, te damos gracias por el pan que representa tu cuerpo partido y molido por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque este pan representa tu amor cuando fue entregado en la cruz del Calvario en tu cuerpo y sufrió inmensos dolores para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Señor, gracias, porque tu palabra enseña que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y este cuerpo representa que tú, Señor, derramaste tu vida y entregaste tu cuerpo para que nosotros tuviésemos sanidad. Y si esa es tu voluntad, Señor, todo aquel que esté enfermo en esta casa sea sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo se imparta la sanidad y la salud en la mente, en las emociones, en el corazón, en el cuerpo, en las relaciones, sea sano por la llaga de Cristo. Lo tomamos con esa fe, amén. Podemos tomar el pan.
Asimismo, levantamos la copa, como Jesús lo hizo, y Él dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que he sellado el pacto del nuevo por medio del derramamiento de su sangre por amor a nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias por la copa que representa tu sangre derramada, como nos has hablado hoy, desde tu cabeza, cuando la corona de espinas, Señor, atravesó toda tu piel, Señor, y toda tu cabeza para redimir la nuestra. Al tomar esta copa, Padre, creemos, Señor, y recibimos una vida para caminar con una cabeza redimida. El centro de nuestro pensamiento, las ideas, los planes, la imaginación, la creatividad, Señor, la memoria y también el poder de la comunicación y los sueños, Señor, bajo la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y creemos, Señor, que todo esto que nos has dado se cumple en nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Podemos tomar la copa. Gracias, Jesús, nuestro Señor, por redimirnos totalmente, empezando por nuestra cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un aplauso al Señor, por favor. Toda la gloria de Él, toda la honra de Él, toda la